4 de los 5 recién ascendidos a tercera división lograron ganar en esta primera jornada liguera. Solamente el Arroyo no sumó los 3 puntos en su regreso a la categoría. Enfrente tuvo al Extremadura Unión Deportiva, que dejó patente su superioridad en una gran segunda parte. Todos los goles llegaron en la segunda parte. El rechace de Alex a un disparo de Lauri lo aprovechó Rafa para hacer el primer gol de la historia del Extremadura Unión Deportiva en categoría nacional. Fue en el minuto 5 de la segunda parte y 5 después Juan Germán hizo el 0-2 de penalti y encarriló la victoria azulgrana. Los 2 goles los hemos encajado muy rápido, los 2 primeros goles, y a partir de ahí ya pues la situación ha sido difícil porque el partido, como he dicho, la primera parte quizás la teníamos nosotros controlado y dominado, y a partir de ahí pues ha pasado el dominio al Extremadura y ha sido él el que ha tenido más ocasiones y el que ha tenido las principales situaciones de peligro, ¿no? Los 2 últimos goles del Extremadura fueron obra de Chicote, el primero en jugada personal y el segundo de penalti para sellar la primera victoria en categoría nacional. Nosotros hemos utilizado nuestras armas, que ahora mismo es una buena condición física, y luego madurar el partido con una buena posesión y una buena calidad técnica, y creo que el resultado ha sido justo. El gol del honor para el Arroyo lo hizo Carlos. El equipo cacereño no comenzó con buen pie en su regreso a tercera.